El teléfono sonó en mi oficina, y aunque no era la primera vez que recibía una llamada de auxilio, el tono en la voz de Sarah Johnson me hizo fruncir el ceño. «Laura, por favor, necesito tu ayuda. Estoy desesperada», dijo, su voz temblorosa. «Creo que mi esposo, Mark, me está engañando. He visto cosas extrañas, mensajes en su teléfono, y se ha estado comportando de manera rara». Mientras hablaba, me imaginaba a Sarah, una mujer de apariencia dulce y confiada, luchando contra el torbellino de la traición. «¿Tienes alguna prueba concreta?», pregunté, tratando de calmar su ansiedad. «No, solo una corazonada. Lo siento, pero no sé a quién más acudir», respondió, su voz quebrándose. Acepté el caso. «No solo porque tenía una reputación que cuidar, sino porque la angustia en su voz resonaba en mí». Después de colgar, tomé un sorbo de café, recordando que la traición siempre deja huellas. Al día siguiente, decidí seguir a Mark en su trabajo. Me instalé en una cafetería cercana, observando cómo entraba al edificio. El reloj marcaba las 10 cuando lo vi salir con una mujer. Su nombre, supe más tarde, era Emily. La forma en que se miraban y reían me hizo sentir un escalofrío en la espalda. «No es solo una colega», me susurré, tratando de justificar lo que veía, pero algo en su cercanía me decía que había más. No podía apartar la mirada mientras ellos hablaban, y sus risas resonaban como campanas en mi cabeza. «Esto no puede ser bueno», pensé, sintiendo la necesidad de saber más. Una tarde, decidí seguirlos de cerca. Escuché fragmentos de su conversación. Mark mencionó un plano. Mis instintos me alertaron de que esto iba más allá de una simple infidelidad. La intriga se apoderaba de mí. ¿Qué tipo de plano estaban tramando? El fin de semana se acercaba, y la curiosidad se transformó en determinación. «Laura, tienes que descubrir la verdad», me dije, preparándome para lo que podría ser un viaje oscuro y peligroso. Me encontré de pie frente a la puerta del hotel, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La idea de que Mark, el esposo de Sarah, estuviera allí con Emily, me llenaba de una mezcla de ansiedad y determinación. Había seguido a Mark durante días, observando sus movimientos, recopilando pruebas de su supuesta infidelidad. Pero lo que descubrí en ese cuarto fue mucho más de lo que había anticipado. Empujé la puerta, que se abrió con un suave chirrido. Allí estaban, en una habitación que olía a perfume caro y a secretos. Mark estaba sentado en la cama, con un laptop abierto frente a él. Mi estómago se hundió al ver que no estaban simplemente disfrutando de un momento romántico. En la pantalla, había mensajes sobre un golpe financiero. «El dinero fácil nunca falla», decía uno de ellos. «No pude contenerme». «Mark», grité, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Ambos se giraron hacia mí, sus rostros pálidos como el papel. Mark se puso de pie, su expresión una mezcla de sorpresa y miedo. «Laura, ¿qué haces aquí?» «Estoy aquí para desmantelar tus mentiras», respondí, mis ojos fijos en él. «Esto no es solo una aventura, estás involucrado en algo mucho más grande». Emily, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la voz. «Esto no es lo que parece, Laura». «No sabes nada de lo que está realmente pasando». «Ah, ¿no?», dije, sintiendo que la ira me invadía. «Sé que estás trabajando para un cartel. Sé que Mark está enredado en actividades ilegales». Mark me miró, su rostro lleno de pánico. «Tienes que entender, Laura, no es lo que piensas». «Solo estaba tratando de ayudar a Sarah». «¿Ayudarla a qué? ¿A hundirse más en tus mentiras y engaños?», respondí, sintiéndome traicionada no solo por él, sino por todo lo que había creído. Decidí que era hora de confrontar a Sarah con esta información, aunque sabía que no me creería. La negación era un refugio poderoso. «Voy a hablar con Sarah», le dije, dando la vuelta y saliendo del cuarto, dejando atrás la confusión y el desasosiego que esa situación había desatado en mí. Al llegar a casa, mi mente no dejaba de girar. Si Mark y Emily estaban involucrados con un cartel, esto no era solo un caso de infidelidad. Era mucho más peligroso. Necesitaba encontrar la manera de demostrarlo, incluso si eso significaba continuar la investigación sin el apoyo de Sarah. Pero en el fondo, sabía que debía protegerla, así como a mí misma. La venganza que se estaba cocinando detrás de las sombras era mucho más oscura de lo que jamás imaginé. A medida que me adentraba en la investigación, una sensación inquietante se apoderó de mí. Las amenazas anónimas comenzaron a llegar, primero como un simple mensaje de texto. «Detente». «No es un juego».
Al principio, pensé que era una broma, pero cuando recibí una llamada que cortó en seco al escuchar mi voz, la realidad me golpeó con fuerza. No estaba lidiando con un simple caso de infidelidad, me había metido en un terreno peligroso. Una noche, mientras revisaba las fotos que había tomado de Mark y Emily, la pantalla de mi computadora parpadeó. Era otro mensaje, esta vez más directo: si no paras, te arrepentirás. Me sentí atrapada en una red de mentiras y amenazas, y la adrenalina se desató en mi cuerpo. Necesitaba apoyo. Fue entonces cuando decidí contactar a Tom, un ex policía que había trabajado en casos similares. Tom, necesito tu ayuda, dije, con la voz entrecortada. ¿Qué está pasando, Laura?, preguntó, preocupado. Estoy en medio de algo que no puedo manejar sola. Mark, Emily, un cartel, hay más de lo que parece. Tom asumió el papel de mi aliado. Nos reunimos en un café discreto. Sus ojos se estrecharon mientras le contaba todo. Esto es más serio de lo que pensaba, dijo, tomando un sorbo de su café. Necesitamos recopilar pruebas y actuar rápido. No podemos subestimar a estos tipos. A partir de ese momento, comenzamos a unir las piezas del rompecabezas. Usábamos técnicas de investigación que él había aprendido en su tiempo como policía. Revisamos documentos, rastreamos conexiones y cada día se hacía más evidente que el juego era más grande de lo que yo había imaginado. Al acercarnos a Sara de nuevo, noté que su comportamiento había cambiado. Era como si guardara un secreto. Laura, ¿qué más has descubierto?, me preguntó, su voz temblando. Hay cosas que no me has contado, Sara. Necesito saber la verdad. Ella desvió la mirada, y en ese momento supe que había algo más. La tensión en el aire era palpable. Sin embargo, lo que yo no sabía era que cada revelación me llevaría a un camino de traiciones que jamás habría anticipado. La adrenalina corría por mis venas mientras Tom y yo nos acercábamos a la estación de policía. Habíamos conseguido una grabación que no solo revelaba el vínculo de Mark y Emily con el cartel, sino también detalles escalofriantes sobre sus operaciones. Laura, ¿estás segura de que esto es lo correcto?, me preguntó Tom, su voz grave y preocupada. Sí, debemos hacerlo. Esta es nuestra única oportunidad de detenerlos, respondí, tratando de mantener la calma. Pero en el fondo, sabía que estábamos jugando con fuego. Al entrar al edificio, sentí una mezcla de expectativa y temor. Cada paso resonaba en mis oídos como un tambor que marcaba el ritmo de mi ansiedad. Cuando nos acercamos a la oficina del oficial a cargo, de repente, la puerta se abrió violentamente. Un par de hombres, con chaquetas de cuero y miradas amenazantes, nos bloquearon el paso. ¿Qué están haciendo aquí?, uno de ellos gritó, y mi corazón se hundió. Son ellos, gritó Tom, empujándome hacia atrás. Vámonos. La persecución fue caótica. Corrí detrás de Tom, sintiendo que cada respiro se hacía más difícil. A la izquierda, gritó Tom, y giramos en una esquina, las pisadas de nuestros perseguidores resonando cada vez más cerca. Mi mente corría tan rápido como mis pies, buscando una salida. ¿Dónde están las malditas autoridades?, pensé, pero no había tiempo para eso. De repente, un disparo resonó a nuestro alrededor. «¡Corre!», me gritó Tom. La angustia llenó mi pecho, pero sabía que no podía rendirme. A medida que nos adentrábamos en un callejón, noté una puerta entreabierta. Sin pensarlo, empujé a Tom y entramos, cerrando la puerta detrás de nosotros. «¿Estás bien?», preguntó Tom, su mirada tensa. «Sí, pero creo que me lastimé la pierna», respondí, sintiendo un ardor agudo en mi muslo. «No es el momento de rendirse. Necesitamos un plan», dijo él, mientras trataba de controlar la respiración. Nos refugiamos en una habitación oscura, con las luces apagadas. Si logramos salir de aquí, debemos entregar esas pruebas a la policía, murmuré, aunque el eco de nuestros perseguidores aún resonaba en mi mente. Lo haremos, confía en mí, respondió Tom, apretando su mandíbula. Mientras nos preparábamos para lo que vendría, una pregunta persistente me atormentaba. ¿Seríamos capaces de escapar de esta situación mortal? El aire en la habitación de Sara estaba cargado de tensión cuando decidí enfrentarla nuevamente. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras que parecían danzar en las paredes. Me senté frente a ella, intentando leer su expresión. «Sara, necesito que me escuches», comencé, mi voz firme pero comprensiva. «¿Qué es tan urgente, Laura?». Su tono era defensivo, y podía ver que la angustia la consumía. «No sé si puedo manejar más de esto».
Lo sé, pero debo ser honesta contigo. Mark no solo te está engañando, está involucrado en algo mucho más oscuro. Emily, ella trabaja para un cartel de drogas. Las palabras salieron de mi boca de manera abrupta, como una ráfaga de viento helado. Sara se quedó en silencio, y su rostro palideció. Eso no puede ser cierto. No puede estar involucrado en eso, murmuró, sus ojos se llenaron de lágrimas. Él me dijo que todo estaba bien. No solo eso. He encontrado evidencia que conecta a ambos con un plan que va más allá de la infidelidad. Y tú también estás en peligro. Ellos te están amenazando, le dije, sintiendo el peso de la verdad que caía sobre nosotros. ¿Amenazada? ¿Por qué no me dijiste antes? Su voz se elevó, mezclada con incredulidad y terror. Porque necesitaba pruebas concretas. No quería que te asustaras sin razón, respondí, intentando calmar la tormenta que se desataba en su interior. Pero ahora debemos actuar. Necesitamos atrapar a Mark y Emily antes de que ellos nos encuentren. Con un suspiro profundo, Sara se secó las lágrimas. ¿Qué propones? Podemos preparar una trampa. Tengo toda la información que necesito. Si los confrontamos con la policía, podemos desenmascararlos, le expliqué, viendo cómo su determinación comenzaba a florecer. De acuerdo, hagámoslo. No puedo dejar que esto termine mal, afirmó, su voz ahora llena de resolución. Con el plan esbozado, la adrenalina corría por mis venas. La noche se acercaba y, con ella, la oportunidad de poner fin a esta pesadilla. Al salir de la casa de Sara, me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, lista para saltar, sin saber qué me esperaba al otro lado. Pero sabía que no podía dar marcha atrás. La justicia, al menos en mi mente, tenía que prevalecer, y esta vez, no dejaría que la traición me detuviera. El sudor resbalaba por mi frente mientras el aire pesado de la habitación se tornaba insoportable. La confrontación había alcanzado su punto máximo y, a medida que las verdades iban saliendo a la luz, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estás haciendo, Sara?, exigí, mi voz temblando entre la indignación y la incredulidad. Frente a mí, la mujer que había creído inocente se transformó en la arquitecta de una venganza retorcida. Ella sonrió, un destello de satisfacción cruzando su rostro. Simplemente estoy deshaciéndome de las ratas, Laura. ¿No te das cuenta? Mark y Emily merecen esto. Todo lo que han hecho. Su risa fue fría, y el eco reverberó en mis oídos. Había sido una marioneta en su juego, y el hilo que tiraba estaba hecho de mentiras y manipulation. Mis instintos de detective se activaron con rapidez. Lárgate de mi camino, Sara. No permitir que uses a otros para cumplir tus deseos egoístas. La furia crecía dentro de mí, desbordándose como un río crecido. Recordé el momento en que la conocí, su desesperación palpable, y todo el tiempo que había dedicado a descubrir la verdad. Pero ahora, esa verdad me golpeaba como un ladrillo. ¿Por qué, Laura? Porque tú eres la única que puede hacerlo. La única que se atreve a cruzar ciertas líneas, respondió, su tono burlón. En ese instante, comprendí que su plan era más astuto de lo que había anticipado. Pero justo cuando pensaba que no había salida, la puerta se abrió de golpe. Policías, con las armas desenfundadas, entraron como un torbellino, rompiendo la tensión en la habitación. «Al suelo», gritó uno de ellos, y el caos se desató. Los gritos resonaron en mis oídos mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Sara. «Esto no ha terminado, Laura», me lanzó una mirada de furia mientras la llevaban. Pero, de alguna manera, sabía que había terminado. Mientras observaba cómo la llevaban, una sensación de alivio y triunfo me envolvió. La justicia, aunque agridulce, había prevalecido. Reflexioné sobre lo que había aprendido. La confianza es un arma de doble filo, y la traición puede venir de los lugares más inesperados. Con un nuevo caso en mis manos y el mundo del crimen aún girando a mi alrededor, me preparé para lo que vendría. Aún sabía que tenía que estar un paso adelante, pero por ahora, respiré hondo, sabiendo que había hecho lo correcto. La lucha por la verdad nunca es sencilla, pero la justicia siempre vale la pena.